mecanismo de mercado. Y hacíamos referencia el otro día, para lo cual busqué un gráfico que nos puede demostrar cómo a través del mecanismo de mercado, lógicamente se va dando incrementos de precios. Como economistas, me imagino que ustedes ya conocen cuáles son las causas que nos explican o que generan en el mecanismo de mercado un incremento de precios, que es uno de los cánceres del sistema de mercado y que hay que adoptar determinadas medidas. De tal manera que quisiera yo conocer el aporte de ustedes, lo que tengan hasta este momento. Creo que el semestre pasado llevaron metodología de la investigación y si no mal recuerdo, el profesor de metodología creo que les presenta la metodología de cálculo del coste de vida, ¿verdad? En ese sentido, a ver, ¿quién recuerda cuáles son las causas del incremento de los precios o cuáles podrían ser las causas del incremento de precios que tiene un nombre específico? Como decía, ese cáncer se conoce como inflación. Para poder ver si efectivamente este efecto de traslación podría o se menciona dentro de la teoría como uno de los causantes del incremento de precios. A ver, ¿algún voluntario o una colega voluntaria? Lo que recuerden, colegas. Sandoval. Jefe. ¿Qué manda, jefe? Aquí ya en clase, sí, dígame. Ajá. ¿Pero en qué sentido? La circular. Ah, bueno, están. Ah, ok, también docentes y toda la cosa. Bueno, no, por supuesto que como la circular indica que docentes con funciones administrativas. Ok, de todas maneras le agradezco. Muchísimas gracias, jefe. Muy amable yo. Bien, colegas, perdonen que me llamó el director. A ver, ¿alguien quiere comentar algo sobre ¿Por qué se da la lo que inflación? conocen? A ver, Ludwig. Bueno, yo recuerdo un caso que se dio ahorita en casi inicios de febrero, que era el tema con el precio de la carne de res, ¿verdad? Y decían que pues el precio había aumentado porque la oferta en Guatemala había disminuido y eso había incrementado los precios. Otra parte que también vuelve más caro los productos es los costos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en el contexto donde la gasolina es más cara, las empresas tienden a subir de precio los productos. Bien, entonces tendríamos, siguiendo el aporte de Ludwig, que me habló de costos, podríamos tener un incremento de precios por el lado del costo, por el lado de la estructura del costo, cuando
uno o más elementos de esa estructura del costo de producción, pues sufren algún incremento. ¿Ok? Aparte del costo, o sea, por el lado del costo, que en términos técnicos podríamos hablar de por el lado de la oferta, ¿no es cierto? Y lógicamente saben ustedes que en un mercado organizado de forma competitiva, el precio permite el ajuste de las dos fuerzas del mercado, pero tendría que darse los supuestos de un mercado perfecto, que no quiero entrar a ese ámbito porque ustedes ya lo saben, pero sí quería sondear a ver qué nos explica que en el mercado haya un incremento de precios. Ya el compañero Ludin dice que es por el lado del costo, perfecto. Lo que debemos de tener claro los economistas es cuáles son los elementos de la estructura del costo, que ya lo vimos a nivel macro cuando vimos el flujo circular de la economía, y a nivel micro cuando les presentaba yo el proceso de producción del pan, por ejemplo, o de la tortilla, ¿ok? Cómo está estructurada esa ecuación más eficiente de producción. Y por lo tanto, siguiendo lo que el compañero nos dice, lógicamente tenemos materias primas, insumos. Si estos sufren algún incremento, lógicamente se va a trasladar ese incremento a la estructura de costos y como consecuencia al precio final. Y aquí viene algo muy importante porque la materia prima ingresa al proceso de producción y los que agregan valor, como ya vimos, son los factores de producción. De tal manera que también en ese proceso de valor agregado, y aquí es donde sustentan que cualquier ajuste en la remuneración del factor trabajo, particularmente en el caso nuestro del salario mínimo, pues eso generaría una presión a un incremento de precios porque la estructura de, o la ecuación de producción, pues hay un incremento, digamos, de la remuneración del factor trabajo. El cuidado que debemos de tener los economistas es conocer la estructura productiva y particularmente aquel proceso productivo que hace uso intensivo del factor trabajo. Por ejemplo, aunque no produce para el mercado interno, pero es para ilustrar, una maquila hace uso intensivo de mano de obra, del factor trabajo. Nosotros como economistas debemos saber cuál es el peso relativo dentro de la estructura de costos, ¿sí? Los salarios. Y cualquier incremento en el salario, dependiendo de su participación en el proceso de producción, decía yo Maquila, podríamos decir que está entre el 50 o el 60% representa el pago de mano de obra de ese proceso productivo. De tal manera que un incremento en el salario de este tipo de industria, lógicamente, si es el 60%, el incremento que se haya dado dentro del salario mínimo anterior, qué tanto peso tiene y en eso debería de incrementarse el precio. Pero si un empresario dice, bueno, el costo de producción o el incremento de las materias primas fue de 10% y no lo aplica en la materia prima que se está incrementando, sino que se lo aplica al costo de producción que trae,
ahí la causa que es de costos también va a tener un margen de especulación porque se está aplicando al costo de producción total. Y lógicamente el mecanismo de mercado se presta y generalmente los incrementos de precio, más allá de lo que incrementó cada uno de los elementos de la estructura de costos, pues lógicamente se va a denominar especulación, que sería otro elemento a considerar y cómo podría controlarse ese tipo de, de incremento de precios que no tienen sustento, porque ya vimos, y si yo tomo este ejemplo, bueno, hubo un incremento en el hilo que usan para hacer este tipo de zapatos. O hubo un incremento en el salario mínimo para hacer estos zapatos. Lógicamente, la estructura de producción ya no se hace como se hacía antes o veíamos zapateros que hacen zapatos a mano, manualmente, ¿ya? Sino que esta estructura depende en mayor parte del factor de capital, ¿no es cierto? Capital fijo, la maquinaria y el equipo, porque ya se produce en serie. En ese caso, el incremento del salario, si fue un 5, 10%, generalmente el salario mínimo está entre 5 y 10%, ok, subió el 7% del salario anterior. ¿Me explico? ¿Cuánto refleja ese 7% dentro del costo de producción? Ya no va a ser 7%, ya va a ser mucho menor y en eso debería incrementarse el precio. Lógicamente requiere de una institucionalidad fuerte que permita que no se genere el otro proceso que ya dijimos de especulación. Dicho esto sobre el coste de producción, claro, la DIACO, el Ministerio de Energía y Minas en el tema de combustibles, etcétera, pero sabemos que hay una gran debilidad institucional en nuestro país y el mercado pues se rige por el principio de lucro y si tú puedes ganar unos centavos más independientemente de la causal técnica, pues el mercado se presta a ese tipo de especulaciones. Eso con relación al costo. ¿Qué otra causa puede generar incremento de precios? En costos asociados a la especulación, ¿verdad, licenciado? Claro, ya explicamos el tema de la especulación cuando tu materia prima subió 10%, pero tú le aplicaste el 10% al total del costo de producción y como consecuencia no responde al incremento que debería de tenerse en en el coste de producción. ¿Ok? Acá nuevamente Ludwig nos dice por el lado de la demanda. Como ya dije, ustedes saben las fuerzas del mercado y si la demanda se incrementa, pues lógicamente el ajuste, el nuevo equilibrio de mercado se va a dar a través de un incremento de precios. ¿Ok? Pero esta demanda, ¿por qué se incrementa? Ok, gracias, Auri. Claro, el, el mercado organizado en monopolio determina el precio que ellos decidan porque tienen el total del mercado cautivo. ¿Ok? A ver,
siguiendo el tema por el lado de la demanda, por el lado de la oferta son los costos de producción. Por el lado de la demanda, ponte tú, analízate tú con tu nivel de ingreso. Tú podrías demandar más bienes y servicios, lógicamente, si tienes un incremento en tu ingreso, que ya lo vimos. Entonces, ese incremento en el salario, en tu ingreso, que es por el lado de la estructura de costos, te va a generar un mayor poder de compra. Y ese mayor poder de compra, ese mayor poder de demanda, permite demandar más bienes. Si el mercado los tiene, no habría ningún efecto. O sea, si hay oferta disponible. Pero si no hay oferta disponible, mientras se importa o mientras se produce ese incremento de demanda en productos, lógicamente va a haber un periodo de incremento de precios y se esperaría que al momento de venir la importación y yo producir más, ya se ajuste nuevamente el equilibrio anterior, la oferta y la demanda. Hago esta aclaración porque por el lado de la demanda lo que analizan es que el causante es de orden monetario y lo sustentan los monetaristas en la inyección de dinero en la economía. Revisando los datos del país, el incremento que hay anualmente, así es, el incremento de la masa monetaria, el incremento de liquidez, ya sea por parte del Banco Central a la emisión primaria de dinero, o bien, que era el ejemplo que voy a usar para explicar este mecanismo, el incremento anual que tenemos de remesas familiares, asumiendo que todas provienen de remesas familiares, cada año, lógicamente, va a haber un monto adicional de dinero en la economía. Eso en la teoría keynesiana, ¿sí? Se explica por el lado de un incremento, ¿qué tanto de ese incremento de las remesas va al consumo? ¿Ok? ¿Sí, Ludwig? Sí, licenciado, yo lo he visto en mi pueblo, ¿verdad? Con el tema de tierras, como la gente emigró a Estados Unidos, ¿verdad? Realmente se elevaron tanto que alguien que gana el salario mínimo aquí en Guatemala, pues le resulta casi difícil poder adquirir su terreno. Y es por la gente que Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene más ingreso y puede permitirse pagarse más y pues los que estamos aquí, pues no tenemos esa posibilidad. Ok, como ven, ahí tienen un impacto en el precio de un factor de producción, la tierra si fuera tierra, o la compra de vivienda, lo que estamos viendo, que no necesariamente puede ser por el impacto de las remesas, sino que hay un dinero de las actividades no formales, también denominadas ilícitas, y todo el tema del lavado que nosotros conocemos. Si ves, eso te está generando una presión en el precio y lógicamente, en el caso del ejemplo que Ludwig nos manifiesta, se generan precios artificiales. ¿Por qué razón? Porque es un dinero que no se generó en nuestra economía, sino que se generó o ingresó al país. ¿Ok? Es decir, nosotros aquí no hay, por ejemplo, hasta acá las autoridades no lo han dicho, de repente ya hay, pero bueno, fábrica de drogas que puedan estar clandestinas y bueno, aquí tenemos la materia prima, aquí lo producimos al estilo Colombia, ¿no es cierto?
Colombia tiene un proceso productivo de producción de todos los alucinógenos que podamos o que conocemos, ¿ya? Ese proceso de producción, lógicamente, conlleva, como cualquier proceso de producción de cualquier otra mercancía. De tal manera que este incremento en la demanda, la pregunta que nos tenemos que hacer los economistas es, bueno, de ese incremento de remesas familiares, ¿cuánto se destina al consumo y cuánto se destina a la inversión y o ahorro, inversión, ¿no es cierto? El incremento de la demanda de bienes de consumo, lógicamente está mandando un mensaje en el mercado de la necesidad de una mayor producción, ojo, o de poner a trabajar la capacidad instalada ociosa que tiene el sector industrial, agroindustrial, porque sabemos que en la parte específica de la agricultura, pues esta nos presenta un comportamiento cíclico y si hubiera presión en ese sentido, lógicamente va a haber un uso mayor de tierra para incrementar la producción, pero como repito, esa no es tan de corto plazo y dependiendo de la naturaleza. La inflación por el lado de la demanda se ve por el incremento de la liquidez. Entonces, lo que tenemos que estar seguros, y por eso les pregunté, es conocer cuál es la causa. Para poder comprender también si este efecto de traslación a un contribuyente de hecho, un contribuyente de facto, ¿sí? Ya que el contribuyente de jure lo traslada hacia una persona que se convierte en contribuyente de hecho. ¿Qué tanto o qué participación tiene esto si cada año acá la decisión en el mercado es compensar o recuperar el impuesto que se pagó? Aunque la teoría económica no tiene como causa de la inflación el efecto de traslación de este impuesto, va a ser también vía precios, vía el mecanismo de mercado, ¿ok? En estos incrementos de 20 a 50, en esos 30, tendríamos que analizar y estudiar en qué porcentaje de ese incremento de precios por el lado del costo, por el lado de la demanda, y algo que nos explique por el lado del efecto de la traslación, del pago de un impuesto que el mecanismo de mercado permite recuperar. Diríamos que en los años productivos normales, sin mayores presiones, como la que estamos viviendo ahora por el tema de los derivados del petróleo, ¿sí? En un comportamiento normal, en donde no hay presiones ni por el lado de la demanda, ni por el lado de la oferta o el costo, hay un buen control institucional con el tema de especulación, pero se genera un cierto incremento de precios. La causa, lógicamente, podríamos encontrarla en el efecto del impuesto que se denomina traslación. Presenté este esquema con el objeto de que recordaran ustedes las causales y hay más, podés entrar a San Google en este momento y ponerle ahí cuáles son las causas de la inflación. Ahí te va a aparecer lo que la teoría económica tiene como causales del incremento de precios sostenido y que se genera en todo el sistema. ¿Ok?
Entonces tenemos acá también un elemento que puede ser mínimo en su participación de ese incremento de precios, pero que el mecanismo de mercado permite que el contribuyente, que la ley establece de jure, traslade ese efecto a un contribuyente de facto o de hecho, que no lo incluye la ley, para dejar claro y comprendido este impacto del efecto de traslación. ¿Ok? Bien. Una vez manifestado esto, veamos el siguiente efecto. Aquí, por favor, algún colega voluntario Incidencia. pueda dar ¿Qué es? lectura. Gracias, Ludwig. Indica el sacrificio y el peso efectivo que grava al contribuyente de hecho o contribuyente definitivo. Bien, la incidencia como un efecto económico de los impuestos, pues lógicamente va a estar explicada por el impacto que eso tiene, la incidencia que eso tiene, ¿sí? En el contribuyente que es el que efectivamente paga el impuesto o el contribuyente definitivo. Si retomamos un poco lo que habíamos hablado del impuesto, del pago del impuesto sobre la renta por las personas individuales que no estamos en el mercado y que no tendríamos el mecanismo para trasladarlo al mercado. ¿Ok? En este sentido, el asalariado no puede trasladar ese impacto, él recibe de forma efectiva el peso del pago del impuesto. ¿Ok? Si se da el mecanismo de traslación, lógicamente va a ser el contribuyente de hecho el que recibe esa incidencia, ese impacto, ese peso, ¿ya? En su nivel de ingreso, pero por la vía de los precios. ¿Ok? Si hubiera alguna duda, por favor, interrumpa. Sigamos, Ludwig, por favor. Difusión. ¿Qué es? El impuesto, después de haber incidido al contribuyente, se irradia en todo el mercado mediante lentas, sucesivas y fluctuantes variaciones, tanto en la demanda y oferta de mercancías, con relación a los precios. Ok, como ya vimos que el mecanismo de ajuste es el precio que permite la traslación y como consecuencia también se traslada la incidencia del contribuyente de jure al contribuyente de hecho, ¿ok? Ese incremento se va difundiendo lenta y sucesivamente en todo el sistema de precios. A ver cómo se daría ese tema. En todos aquellos productos, siguiendo con el aumento anual del salario mínimo, que usan intensivamente mano de obra o no, o bien en el caso que haya un incremento cíclico en XY producto agrícola o en la tarifa que el mercado mayoritario de energía establece y hay un incremento en la energía, ¿qué tiene que ver eso con que suba el precio de las naranjas? Por ejemplo. Pero resulta que el que vende la naranja, digamos, es su única fuente de ingreso, la venta de naranjas. Aunque no tiene relación ni de costo ni por el lado de la demanda, pero este señor que vende naranjas tiene que pagar más ahora por energía eléctrica. ¿De dónde va a sacar o dónde puede él generarse un mayor ingreso para cubrir ese costo? Aunque él no es contribuyente ni de jure, ¿sí? Ni de hecho,
él es un oferente y su única fuente de ingreso es la venta de naranja, pues lógicamente va a incrementar el precio de la naranja porque él necesita un ingreso adicional para cubrir el costo de la energía eléctrica. Entonces se va irradiando en todo el mercado mediante lentas, sucesivas y fluctuantes variaciones, tanto por el lado de la demanda, en el ejemplo que usted sería por el lado de la oferta, que realmente en países como los nuestros, sí, la política monetaria controla la masa monetaria, controla la emisión primaria de dinero, ¿sí? Y solo se inyecta lo que viene de remesas familiares, lo que pueda venir de préstamos, que es un dinero que no se produce en el país, pero que se va a inyectar a la economía, pues ese Banco Central, si es un préstamo, se ve obligado a recibir los dólares y ahí sí hacer emisión primaria para poderle dar al gobierno, en todo caso, quetzales y no dólares, ¿no es cierto? Ahí hay una emisión primaria, hay un dinero de maquinita que no se está generando en el mercado, en el proceso productivo. Pero el objeto es que comprendamos cómo es que se genera este efecto de difusión, ¿ok? Si tuviesen dudas, no duden, por favor. Hasta ahí tenemos claro ya los efectos del impuesto. Tenemos que recordar bien los elementos del impuesto, la clasificación del impuesto, los efectos económicos del impuesto, y aquí vamos a entrar a conocer algunas relaciones o indicadores tributarios con respecto al Producto Interno Bruto, con respecto al ingreso nacional, con respecto a la renta nacional, que hablamos exactamente de lo mismo, ¿ok? Y los primeros indicadores o las primeras relaciones entre los impuestos tributarios y la renta nacional o el Producto Interno Bruto en términos de la corriente real, acá cuando hablamos de ingreso nacional estamos hablando en términos de corriente nominal, de la corriente monetaria, ¿ok? No de la corriente real que vimos allá en el flujo circular de la economía, ¿ok? La primera relación hace referencia a que podemos calcular la carga tributaria. ¿Y qué vamos a comprender por carga tributaria? Por favor, Ludwig. Es la razón entre la imposición total, ingresos tributarios, y el ingreso nacional, PIB. Es decir, la carga tributaria es lo mismo que la tasa media impositiva y el nivel de dicha tasa está en función del ingreso nacional, en donde T dividido PIB, entiendo que es impuestos Los divididos. tributos, ingresos tributarios, ¿sí? La razón entre los ingresos tributarios y el Producto Interno Bruto, ¿ok? Sigamos. Llamaremos T al total de impuestos, que serían los ingresos tributarios, el PIB, el Producto Interno Bruto, y R sería la carga tributaria o propensión media a tributar. Entonces T partido PIB es igual a R. Hasta acá hemos determinado la carga tributaria bruta. Ok. ¿Qué podemos explicar esto en un lenguaje más familiar, más coloquial? La razón que resulta de esta división, o el cociente de esta división, que se llama carga tributaria, lo que te está diciendo es, cada quetzal que se produce, ¿cuántos centavos van por concepto de ingresos tributarios? Esto se le denomina la carga tributaria. Repito, de cada quetzal que se produce, ¿cuántos centavos de ese quetzal van
impuestos o de la renta nacional, ¿cuánto recauda el Estado por concepto de impuestos? Pero generalmente van a decir por cada quetzal que se produce cuántos centavos van al gobierno. ¿Ok? Esa es la carga tributaria bruta, porque estamos tomando una variable que tiene un apellido de bruta. Producto interno bruto. Valor agregado bruto. Ingreso nacional bruto. ¿Ok? Determinamos la carga tributaria bruta. Ya dije que vamos a comprender por carga tributaria. Teníamos también la carga tributaria neta. Por favor, Ludwig. Es la relación entre los ingresos tributarios netos de subsidios o subvenciones, y sería menos, ¿verdad? Uh-huh. Menos crédito de los exportadores y el Producto Interno Bruto. A ver, ingresos tributarios. Se le deducen los subsidios, se le deduce lo que la SAT debe de regresar por crédito fiscal, particularmente a los exportadores, y el saldo neto de esta operación se divide dentro del Producto Interno Bruto, y aquí lo que vamos a obtener ahora es la carga tributaria neta. ¿Ok? En donde de los ingresos tributarios, S, subsidios que otorga el Estado, y CX, crédito a los crédito fiscal a los exportadores, ¿ok? Dividido dentro del Producto Interno Bruto, vamos a obtener la carga tributaria neta. Si nos vamos a buscar los datos como lo hicimos el día miércoles, tomamos los ingresos, el total de ingresos tributarios de una serie de años, tomamos el Producto Interno Bruto de una serie de años y calculamos la carga tributaria neta, que en nuestro país, y lo han leído, lo han escuchado, es el que tiene la menor carga tributaria en América Latina, porque no pasamos de 10.5 a 11%, que significa que de cada quetzal que se produce, 10 centavos o 10.5 centavos u 11 centavos van para el fisco o constituyen ingresos tributarios. Y este es un elemento importante que lo habíamos hablado cuando conocimos la génesis del Estado, pero ahora creo que quedaría bastante bien comprendida, porque generalmente cuando hay carga ideológica se manifiesta que el Estado es muy burocrático y que está muy grande el Estado. ¿Cómo se mide si el Estado es grande o pequeño? Mis queridos colegas, a través de la carga tributaria. ¿Qué tanto representa la carga tributaria del PIB? Por cada quetzal que se produce, ¿cuántos centavos van al fisco? ¿Ok? Ese es el indicador que te permite, comparándonos con otros países, con la carga tributaria de los otros países, conocer si efectivamente tenemos un gobierno o una administración pública grande. Y encontramos que si nosotros estamos en 10.5 y nos comparamos con Costa Rica, pues Costa Rica, la carga tributaria de ese país es de 17-18% del PIB. Acá nosotros tenemos 10.5-11% del Producto Interno Bruto. Si a esta carga tributaria bruta o a los ingresos tributarios le deducimos los subsidios,
y lo que el Estado tiene que devolver por crédito fiscal a los exportadores, lógicamente la carga neta, la carga tributaria neta va a ser mucho menor. Y es un indicador mucho más real porque el Estado subsidia actividad productiva y hay un dinero que ingresa originalmente al Estado, pero que ex post tiene que devolvérselo a los exportadores. ¿Por qué razón? Porque lógicamente el exportador, una exportación, la documentación que se llena es más de orden aduanero y no hay factura. No sé si me explico. Entonces eso, el exportador, para poder producir y o exportar productos, pues compra algunas materias primas en el mercado doméstico y ahí está pagando IVA. Cuando va al mercado a comprar cajas para empaque, lo que necesite, los insumos que necesita para poder realizar la actividad de exportación. Entonces se exporta y una licencia de exportación, lógicamente, los que están importándonos, los importadores de otros países, para hacerlo más sencillo, exportamos a Estados Unidos, el importador lógicamente va a pagar sus impuestos allá en aquel mercado. Y aquí hizo un contrato, si está contrato de futuros o la negociación que hizo con el exportador guatemalteco, pues bueno, el monto de la exportación viene en dólares a nombre del exportador y la parte que él pagó de impuestos por la caja, por el transporte, para trasladar el producto, ya sea al aeropuerto o al embarque o al puerto de salida de origen, Santo Tomás o acá en San José, ¿ya? O bien vía terrestre, en furgones que pasan a otros países, México, Centroamérica. Ellos pagaron IVA y ese IVA lógicamente fue reportado al fisco y como consecuencia presentan su solicitud, justifican, mandan las facturas que pagaron y se cuantifica y la SAT viene y les regresa esa plata. O sea, no queda en manos del gobierno, sino que regresa al productor. ¿Ok? El tema de subsidios, estos pueden ser directos o indirectos, pero quiero explicar claramente o que quede claro el tema de la carga tributaria neta. ¿Ok? Entonces yo les puedo preguntar cuál es la diferencia entre la carga tributaria bruta y la carga tributaria neta. ¿Qué me van a responder? Que la bruta solo es una proporción del PIB y la neta pues ya descuenta todo lo que realmente tenemos que devolver, ¿verdad? ¿Alguien más? Bien, espero no se les olvide. La carga tributaria bruta, lógicamente, son los ingresos tributarios totales. Por lo tanto, la diferencia con la carga tributaria neta va a ser el monto de los subsidios más el crédito fiscal a los exportadores, la devolución de crédito fiscal a exportadores. Esto está incluido en la carga tributaria bruta. En la carga tributaria neta, esto no está incluido. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la carga tributaria bruta incluye subsidios e incluye el crédito fiscal a los exportadores. Y aquí lo tienen. Si yo regreso allá, acá solo esté sobre PIB. Aquí va incluido todo. Por eso se llama bruta. Aquí ya se depuró, ya se depuraron los ingresos tributarios. Ya no tienen subsidios y ya no tienen el crédito fiscal. Esa es la carga tributaria neta. ¿Ok? Bien. Si no hay duda,
Sigamos. También tenemos una carga tributaria marginal. Pregunto, y creo que lo están estudiando ahora en Macro 3, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un indicador marginal? ¿Cuánto incrementa cuando le añadimos como una unidad adicional? Ok, gracias, Ludwig. La característica de marginal o un análisis marginal o el cálculo de indicadores marginal es eso, es una relación incremental de las variables que explican la carga tributaria, que ya sabemos que son impuestos tributarios, ¿ok? Y la renta nacional, el Producto Interno Bruto. Pero veamos, a ver qué dice ahí Ludwig. Eh, es la relación incremental entre los ingresos tributarios y el PIB, conocida también como coeficiente de flexibilidad, estará dada por la relación. Incremento de los ingresos tributarios dentro del incremento del Producto Interno Bruto. De tal manera que aquí vamos a necesitar dos periodos, el periodo cero o el año cero y el año N, ¿ok? O 3 años o 5 años si es una relación incremental. Vamos a estar frente a la carga tributaria marginal o vamos a estar calculando la carga tributaria marginal cuando obtenemos, por ejemplo, el incremento de los ingresos tributarios del 2025 con relación al 2024 y el incremento del PIB del 2025 con relación al 2024. Esta división me va a dar el coeficiente de flexibilidad del sistema tributario. De tal manera que, por favor, Ludwig. Para que la carga tributaria sea creciente, debe cumplirse la condición que en cada periodo sea mayor que de partido el PIB del periodo anterior. Okay. Vamos a tener una carga tributaria creciente, sí y solo sí, o hay una condición que en cada periodo sea mayor la carga tributaria o la relación incremental sea mayor que la carga tributaria bruta. ¿Ok? Repito, para que la carga tributaria sea creciente, estos incrementos, se necesita que cada año esta carga tributaria sea mayor que la carga tributaria bruta. Lógicamente lo vamos a aclarar cuando vayamos a hacer los ejemplos correspondientes con datos reales para que podamos comprender cada uno de estos indicadores. En todo caso, el mensaje, lo han visto, es relacionar los tributos con el Producto Interno Bruto. Relacionar los tributos sin subsidios y sin crédito fiscal con el Producto Interno Bruto. Relacionar los incrementos de los ingresos tributarios con los incrementos del Producto Interno Bruto. Eso nos va a llevar a conocer el coeficiente de flexibilidad que también se conoce como coeficiente de elasticidad. Por eso que están estudiando, deberían estar estudiando ahora tema relativo a las elasticidades en algunos indicadores o precios macroeconómicos que se puedan analizar. ¿Ok? Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué es la elasticidad tributaria o la flexibilidad tributaria? Por favor, Ludwig. Es una de las relaciones más importantes entre la carga tributaria y el PIB. Se refiere a la forma como reaccionan las recaudaciones de impuestos cuando se expande o crece el PIB, lo cual equivale a decir que se extiende o incrementa el área tributaria. Ok. Vamos a ver la elasticidad
tributaria o el sistema tributario es elástico, es neutro o proporcional o es inelástico, que lo vamos a ver más adelante. Lógicamente, la elasticidad se analiza cuál es el impacto que va a haber en los ingresos del Estado derivado a un o al crecimiento de la tasa real del Producto Interno Bruto, o sea, en términos reales, que lógicamente podemos trabajar en términos nominales o a precios de cada año, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tanto responden la recaudación ante un mayor crecimiento económico? Y esto lo vamos a conocer si aplicamos el tema relativo a la elasticidad tributaria, que la vamos a simbolizar como E sub T. Y ojo, es la división de la tasa marginal impositiva dentro de la carga tributaria. ¿Ok? Siguiendo eso, diríamos que es esto, partido la carga tributaria. ¿Queda claro? Simple para poder comprender la elasticidad tributaria. Incremento. O sea, ¿cómo denominamos a esto? ¿Cómo se La llama? carga tributaria. ¿Y alguien más? Carga tributaria marginal. Carga tributaria marginal, dentro de lo que dijo Brandon, carga tributaria bruta. ¿Ok? Que también se llama tasa marginal impositiva dentro de la carga tributaria bruta. Agreguen ahí en su diapositiva para que les quede bien claro. El resultado de esta división, el cociente E sub T, se va a llamar el coeficiente de elasticidad tributaria. Disculpe, ¿cómo dijo que eran los términos de acá, de la fórmula? Carga tributaria marginal dividido carga tributaria bruta. Nos va a determinar el coeficiente de elasticidad tributaria. Tributaria o impositiva, ¿ok? Sigamos, Ludwig. El coeficiente de elasticidad permite relacionar los cambios indicados, los que pueden dar origen a tres situaciones definidas. 1. Que los impuestos reaccionen creciendo en una proporción mayor que el PIB. En esta situación, el coeficiente de elasticidad tributaria será mayor que la unidad, lo que implica que el sistema de impuestos es elástico. T es mayor que 1. ¿Ok? El coeficiente de elasticidad va a ser mayor que la unidad. Estamos frente a un sistema impositivo elástico. ¿Y qué es la característica que me permite comprender si es elástico? ¿Ok? Que la tasa de crecimiento de los impuestos es mucho mayor a la tasa de crecimiento del PIB. O dicho de otra manera, la reacción de los impuestos es mucho mayor que la proporción en que crece el Producto Interno Bruto. De tal manera que por un incremento de un quetzal en el crecimiento económico, en términos relativos, ¿ok? ¿Cuánto se espera que crezcan los ingresos tributarios? Por eso es que
dividimos la carga tributaria marginal dentro de la carga tributaria bruta, la primera que vimos, ¿ok? Sigamos. 2. Que los impuestos reaccionen creciendo en una proporción igual que el PIB. En este caso, el coeficiente de elasticidad impositiva será igual a la unidad. Ello implica que el sistema impositivo es neutro o constante. Entonces tenemos que cuando el coeficiente de elasticidad sea igual a 1, el sistema impositivo es neutro o constante. No hay ningún efecto. En otras palabras, ante el crecimiento del PIB, exactamente en esa misma proporción crece los ingresos tributarios. ¿Ok? Y la otra que ya conocemos en tema de elasticidad, que es la siguiente, por favor, Ludwig. Que los impuestos crezcan en una proporción menor que el PIB. En esta situación, el coeficiente de elasticidad impositiva será menor que la unidad, lo que significa que el sistema impositivo es inelástico. Bien. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la condición para que el coeficiente de tributación sea elástico? ¿Qué me van a responder? Que es mayor a que 1, que la unidad. ¿Pero qué es mayor que la unidad? Que sea mayor al PIB. A ver, ¿verdad que si no pregunto, me dice que sí comprendieron y ustedes están haciendo daño a la Que hora la, de una evaluación? A que la, ver, esta es la elasticidad tributaria, ¿verdad? coeficiente de elasticidad tributaria sea mayor que la unidad. Aquí lo tienen. Solo cámbienle E sub T. Aquí está al revés. E sub T. E sub T, coeficiente de elasticidad. ¿Ya? Entonces la condición es que el coeficiente de elasticidad sea mayor a la unidad. Y la condición para estar en un sistema neutro o con una elasticidad neutra es que el coeficiente de elasticidad sea igual a 1. Y la condición de que un sistema positivo sea inelástico se explica porque el coeficiente de elasticidad es menor a la unidad. ¿Ok? ¿Sí queda claro ahora, colegas? Sí, gracias por la aclaración. Los demás, pareciera ser que Disculpen, solo hay un monólogo. disculpe, Lick, solo una consulta, pero sí, si hay impuestos inelásticos, o sea, yo según no tienen que pagar todos forzosamente por ley los impuestos, o sea, no, o sea, a medida que crece el PIB no deberían pagarse igual, no deberían ser todos los impuestos elásticos. Se dan estos tres aspectos. O sea, tú como economista vas a ver qué tanta elasticidad tiene el sistema tributario. A ver, el Banco Central te presenta, vos sos el ministro de Finanzas. El presidente del Banco de Guatemala lleva a sus técnicos, te hace una presentación y te dice que se espera un crecimiento en términos reales de 3.5 a 4%. Ese incremento, o en términos nominales, o sea, en precios de cada año, no en términos reales, que es a precios de un año base, ¿sí? A precios de cada año, el crecimiento del PIB va a ser del 8%, ¿ok? En términos nominales. Ese crecimiento, o de ese crecimiento del 8%, ¿en cuánto se espera que crezcan los ingresos tributarios? Si los ingresos tributarios crecen en un 10%, lógicamente
al momento de calcular el coeficiente de elasticidad, ese coeficiente de elasticidad va a ser mayor que 1, porque la tasa nominal de crecimiento de los ingresos tributarios va a ser mayor a la proporción o al crecimiento del 8% del PIB. Pero si se espera que sea exactamente igual que también los ingresos tributarios esperen que crezca 8%, el coeficiente de elasticidad a la hora de calcularlo va a ser igual a la unidad. Y si el PIB se va a incrementar en 8% y la proyección de los ingresos tributarios, solo ingresos tributarios, ¿ok? Va a ser del 6%, lógicamente, los ingresos impositivos o los impuestos tributarios están creciendo menor que el incremento del PIB. Estamos en una condición inelástica. ¿Ok? ¿Te aclara algo eso, Brandon? Sí, solo también me quedó la duda de si ha habido ejemplos o tiene usted ejemplos de impuestos inelásticos, o sea que aunque aumente el PIB, el pago de los impuestos no, el incremento de los impuestos no se ve afectado. Ok, muy buena pregunta. Recuérdate que este análisis lo hacemos ex post, con datos reales. ¿Ok? Ahora, si tú vas a estimar cuánto se va a recaudar más de impuestos, lógicamente aquí el otro que participa, cuando veamos el tema del presupuesto, es el superintendente de la Administración Tributaria, de la SAT. Y él debe presentar un informe para fines de proyección de los ingresos del gobierno del año entrante. Allá por febrero se da la primera reunión entre el Banco de Guatemala, Finanzas, la SAT y Planificación Económica, en donde el banco presenta las expectativas de crecimiento del PIB y lógicamente el cálculo que está haciendo la SAT con ese dato del banco, cuánto esperaría que crecieran los ingresos. Si tú tienes información, mira lo importante que estamos estudiando del coeficiente de elasticidad y en 10 años, en una serie de 10 años o de 5 años, vemos que efectivamente la reacción en los ingresos ha sido mayor que la unidad, entonces se esperaría que el crecimiento del 8, del 10% nominal del PIB, ¿sí?, genere una tasa de incremento de ingresos tributarios del 11, 12, 13%. ¿Por qué? Porque históricamente el hecho que tú como economista ya conozcas y calcules el coeficiente de elasticidad, vas a poder proyectarlo. Si va a ser igual, pues bueno, es neutro. O hemos tenido un sistema inelástico porque aquí viene lo que tú decís. Aunque se da un incremento mayor en el PIB, por temas de recaudación se recaudó menos y el crecimiento de los impuestos tributarios fueron menores. Repito, acá tienes datos reales, expuestos, o sea, la serie 2025, 2020-2025, ¿ok? Ahí calculas tú el coeficiente de elasticidad, ¿ya? Entonces vas a ver el comportamiento de la tasa de crecimiento de los impuestos derivado al crecimiento del Producto Interno Bruto, porque estás calculando el coeficiente de elasticidad tributaria. De tal manera que eso te dice, bueno, la tasa ha sido creciente y con una línea positiva, pues una tendencia positiva de la curva de crecimiento de las tasas. Entonces, lógicamente esperas, o sea, si te da este dato, esperas que el crecimiento de ingresos de los impuestos tributarios sea mayor al crecimiento del Producto Interno Bruto el año entrante, derivado a que confirmas que durante los últimos 5 años o 10 años, ¿sí?, los datos te reflejan que el sistema tributario es elástico. ¿Ok? Ok, gracias. Bien.
En resumen, don Ludwig, En resumen, puede existir impuestos que tengan valor mayor, igual o menor que la unidad, siendo el promedio el resultado neto de las diferentes elasticidades parciales ponderadas por la importancia de diferentes categorías de impuestos en el total recaudado. En este sentido, podemos calcular la elasticidad de 1. Impuestos directos, TD, coeficiente de elasticidad tributaria directa. elasticidad tributaria directa va a ser igual al incremento de los impuestos directos dentro del total de impuestos directos dividido incremento del PIB dentro de el Producto Interno Bruto. Me explico. Si el 2025 los ingresos tributarios directos, impuestos sobre la renta, antes era herencias, legados, donaciones, lo que te ganaste, el impuesto a la lotería, ¿ok? Liso, el monto total de impuestos directos pues fue de 30,000 millones, ¿ok? ¿Cuánto se incrementó con relación al año anterior que fueron de 29,000 millones? El incremento es 1,000 dividido dentro de los 30,000. El incremento del PIB, 8%, que representa 80,000 millones de quetzales o 100,000 millones de quetzales el incremento, dentro del PIB, que estará alrededor de 650,000 millones, ¿ok? Eso me permite calcular qué tanta elasticidad tienen los impuestos directos con relación al incremento del PIB o la participación del incremento del PIB dentro del PIB total, ¿ok? Y lo mismo decimos para la tributación indirecta, los impuestos indirectos. Aquí tomamos todos los directos, aquí tomamos todos los indirectos. A eso se le llama coeficiente de elasticidad tributaria indirecta. Exactamente lo mismo, elasticidad tributaria indirecta o elasticidad de los impuestos indirectos. Lógicamente voy a dividir el incremento de los impuestos directos del 2025 con relación al 2024 dentro de los impuestos indirectos, total de impuestos indirectos recaudados en el 2025. El incremento del PIB del 2025 con relación al 2024 dentro del PIB del 2025. Calculamos el coeficiente de elasticidad tributaria de todo el sistema tributario, pero podemos afinar el análisis y podemos ver qué tanto me explica o la elasticidad del sistema tributario, qué tanto es explicado por la elasticidad de impuestos directos o por la elasticidad de impuestos indirectos. En otras palabras, de la clasificación de los impuestos en directos e indirectos, ¿sí? ¿Cuál de los dos influye para que el sistema sea o el coeficiente de tributación sea elástica? ¿Ya? ¿Qué explica la elasticidad del sistema? ¿Los impuestos directos o los impuestos indirectos? En resumen, calculo la elasticidad del sistema tributario, puedo calcular la elasticidad de los impuestos directos y puedo calcular la elasticidad de los impuestos indirectos a través de estas relaciones. Como ven, son dos cocientes. Lo que hay que comprender es que lógicamente vamos a tener que ver el peso relativo. Repito, si esto se incrementó en 1,000, ¿qué tanto representa 1,000 de los 30,000 que entraron como impuestos directos? ¿Ok? Si esto fue de 5,000, ¿qué tanto pesan en el total de impuestos indirectos que fue de 70,000? Ya con datos. No se preocupen que vamos a hacer algunos cálculos, por supuesto, para que tengamos una mejor
comprensión del cálculo de estos indicadores. Vimos la parte conceptual. ¿Por qué razón? Porque si tú ves lo que estamos relacionando son conceptos, no es una fórmula, ¿ok? Vos solo estás agarrando total de impuestos tributarios y lo divides dentro del total de impuestos, pero dentro del total del Producto Interno Bruto. Esa no es una fórmula, es una relación de dos conceptos, de los ingresos tributarios dentro del Producto Interno Bruto, ¿ok? Si tú agarras el incremento de los ingresos tributarios dentro del incremento del Producto Interno Bruto, pues es un análisis, una relación marginal que te va a permitir conocer si el sistema tributario es elástico, neutro o inelástico. ¿Ok? Y la teoría nos indica que hay algunos elementos, algunas causas que inciden en que el sistema tributario pueda ser inelástico o en la inelasticidad tributaria. Dentro de esos tenemos, por favor, Ludwig. Una de las cuestiones fundamentales en la transformación impositiva de los países subdesarrollados se refiere a que las recaudaciones de impuestos se ajustan a, uno, el crecimiento de la economía o la expansión de los ingresos monetarios que se crean a través del proceso inflacionario. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? La característica de los países como el nuestro, que lógicamente es importante conocer para fines de transformaciones impositivas o del sistema, es que la recaudación depende de el comportamiento de la actividad económica. A mayor crecimiento se esperaría, ojo, se esperaría mayores ingresos fiscales, ¿no es cierto? Mayores ingresos tributarios. Y lo que platicábamos el otro día con el tema este, que a mayor precio o frente a incrementos sostenidos en el sistema de precios o de los precios, ¿sí? También se esperaría una mayor recaudación. El verbo esperar no está en tiempo presente, es a futuro. Yo esperaría que están subiendo los precios, esperaríamos que la recaudación aumentara. Lógicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través del coeficiente de elasticidad, ¿no es cierto? Para ver si se va a dar o no se va a dar. Veamos esto. Crecimiento real de bienes y servicios en la actividad económica en una serie de tiempo, calculando el comportamiento de una variable a precios de un año base. Pero también podemos conocer el comportamiento de esa variable a precios de cada año. La ecuación es decir, más global, más general, ustedes están acostumbrados a poner el ingreso, va a ser igual al consumo, más la inversión, más gasto de gobierno, más sector externo neto o exportaciones netas. La variable más agregada es esta. Aquí tenemos en el consumo total, incluye el gasto en consumo del gobierno, o sea, el gasto de gobierno en consumo. La inversión total, aquí ya va incluido el gasto de inversión del gobierno, por eso ya no aparece más G, ¿ok? Repito, esta es, que no es ecuación porque no necesita ningún cálculo, ¿no? Sino que es la suma de los elementos o de una clasificación del Producto Interno Bruto por el lado del gasto, gastos en consumo, de inversión, de exportación e importación, ¿ok? Pues es la más global o más macroeconómica
porque ya incluye cada una de estas variables el gasto de gobierno. Y 3 sería el comportamiento de precios de una variable en una serie de tiempo. ¿Ok? Ahí puedes calcular el comportamiento que podrían tener los precios en determinado tiempo. ¿Ok? Y este crecimiento de precios, ¿qué tanto va a influir en la tasa de recaudación o la tasa de crecimiento de los ingresos en una serie histórica? ¿Ok? Entonces, el comportamiento de precios va a depender de va a depender de las causales que hablamos originalmente, si es por el lado del costo, si es por el lado de la demanda, si es especulativa, ¿ya? Y qué tanto afecta el tema de precios o qué tanto podría incidir el mecanismo del efecto de traslación del peso del impuesto del contribuyente de jure al contribuyente de hecho. ¿Ok? Ayúdeme, pues, Ludi. Esto implica que una reforma fiscal en este aspecto debe abordar las causas que motivan rigidez a los sistemas impositivos, entre las cuales podemos enumerar las siguientes. No olvidemos que acá estábamos hablando de los elementos que podríamos tomar en cuenta para transformaciones impositivas, ¿ok? Para tomar decisiones de qué cambios podemos hacer en la estructura impositiva del país o las reformas que se necesitan. Porque ya vieron ustedes desde qué siglo la economía guatemalteca presenta déficit entre los ingresos que recauda y los gastos que realiza dentro del país, que le han obligado a buscar otras fuentes de financiamiento que ya que ya las conocimos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tenemos las siguientes, por favor. El tiempo que transcurre entre el momento en que se origina la obligación tributaria y el pago del impuesto, pues generalmente este se paga con retraso. Ok. Este es un elemento muy importante porque, lógicamente, el periodo en que se hace efectivo el impuesto va a depender del sistema recaudatorio. En el caso de el impuesto al valor agregado doméstico, por ejemplo, hoy fuiste tú a Walmart o a la torre, compraste y ese impuesto que pagaste ahí, la torre tiene hasta el último día del mes de agosto para enviarlo al fisco. Entonces, lo que se recaudó por concepto de IVA el 1 de julio va a ser enviado a las arcas del Estado, a la SAC, hasta el día de hoy, hasta el 30 de agosto, el último día de agosto. Tiene 2 meses. Esos 2 meses, esa plata que se queda en la empresa que cumple funciones de recaudación, ellos van a tener capital de trabajo por 2 meses, pero día por día, ¿no? Cada día va a ser menos. Repito, 1 de julio, ¿cuánto cobró Walmart del IVA? Y lo va a trasladar hasta el 30 de agosto. Ese monto que recaudó Walmart por concepto de IVA el 1 de julio, lo va a tener él o lo va a poder usar como capital de trabajo por 2 meses. El 2 de julio, ya, por 2 meses menos un día. Y el 3 de julio, por 2 meses menos 3 días. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, lo que recaudaron hoy, lógicamente lo van a tener un mes, todo el mes de agosto. Hasta el último día pueden trasladar. Que así lo establece la ley. Les estoy recordando esto por el tiempo en que transcurre entre el momento que se origina la obligación tributaria. Hoy fuiste tú a cualquiera de los o algún comedor, pagaste
Si te factura, por supuesto, ¿ok? Ese IVA le queda al restaurante y lo va a trasladar hasta el 30 de agosto. Es capital de trabajo. O sea, por el sistema se está también favoreciendo que tú, si tenés tu emprendimiento, pues lógicamente vas a contar con capital de trabajo y le vas a dar vuelta y puedes ganarle más, ya, sin ningún costo, porque es plata ajena la que tenés, es plata que le corresponde al gobierno, pero que no ha llegado su momento para trasladársela al gobierno. El otro elemento, Que el contribuyente caiga en la condición de moroso y que no pague el impuesto en forma oportuna. Cuando sucede esto, suele ponerse multas que van de acuerdo a la legislación de cada país. bien, hay otro elemento que motiva la rigidez de los sistemas positivos, el tema del amor, que es evidente que en cualquier circunstancia se paga mora o intereses, y particularmente los gobiernos locales son fuertes en el porcentaje que te cobran cuando no pagas el UCI en tiempo o viceversa, ¿ok? 3. Distanciamiento entre el valor comercial y catastral de los bienes raíces. La propiedad sube de valor por la plusvalía, pero el impuesto es el mismo hasta que viene un reavalúo. Bien. El UCI, ¿no es cierto? Pues le da rigidez porque, lógicamente, conforme va pasando el tiempo, la plusvalía de tu inmueble se va incrementando, pero no así los porcentajes de la escala del UCI que acaba de ser modificado, pero que hay que tener bastante o conocer técnicamente la ley. Entonces, ¿por qué razón? A ver, lógicamente le va a afectar a los ingresos de las municipalidades. La municipalidad va a tener que ver de dónde busca compensar esa falta de ingresos. Sí, vos como asesor, como economista de una municipalidad, tendrías que estudiar la estructura de ingresos y ver de dónde podrías compensar. Puede ser un aspecto impolítico en este momento, pero ojo, podría decidir las municipalidades hacer un reavalú. Y lógicamente, si tú habitas en tu casa y ya tienes 20 años de tener esa propiedad, ya no vas a pagar el UCI. Pero tú tenés otra casa que se la alquilas a otra familia. Por esa casa sí se va a pagar UCI. Entonces, si el propietario tiene 2, 3, 4, 5, 10, 20 casas, va a estar exento de donde él viva. No así del resto, a excepción que hay un artículo que hay que estudiarlo bien, que diga que esta exoneración se amplía a los que vivan o a las personas de tercera edad que habiten un inmueble, de tal manera que si vos tenés 2 casas, vas a estar exento de la tuya, pero la otra se la alquilás y se la alquilás a una pareja de la tercera edad, esta extensión también se amplía y ya no pagarías por las 2 casas porque le estás cobrando renta a personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque si pagas el impuesto, lógicamente, mecanismo de mercado.
En el alquiler, en la renta, tú vas a sacarlo del UCI. ¿No es cierto? Efecto, traslación. ¿Por qué? Porque la ley establece que es el propietario, que habite, ¿ya? Que va a pagar. Entonces, si yo voy a pagar por la casa que alquilo, en la renta que estoy cobrando, lógicamente tengo que incluir para que salga de esa renta el pago del UCI y no pagarlo de mis ingresos. ¿Lo explico? ¿Por qué? Porque el mecanismo de mercado me permite hacerlo. Entonces, ¿ves cómo se va dando todo este proceso? Entonces decíamos otro elemento que le dan rigidez al sistema y que hay que ver cómo se va reduciendo esa rigidez. Como numeral 4 tenemos, por favor, Ludwig. Cualquier impuesto a base de un monto fijo de dinero, pues cuando los precios suben, el impuesto resulta siendo menor en proporción al valor del objeto sobre el cual se tributa. ¿Ves? El análisis de la tasa o la cuota que vimos de los impuestos, que hay un impuesto en cantidad absoluta, pues es otro elemento que tenemos que considerar para poder plantear reformas fiscales. ¿Ves la importancia en la formación del economista que tiene el conocimiento de la economía aplicada a través de las finanzas públicas y la teoría de los impuestos, que si ves no se queda en teoría, porque cuando vamos a la praxis encontramos que efectivamente sí se puede dar ese tipo de efectos, ¿sí? Y esos constituyen las condiciones que debemos analizar para fines de adoptar decisiones de reforma impositiva, ¿ok? Y 5, Otra causa es la estructura de las tasas de imposición progresiva. tenés que conocer qué significa progresividad, qué tasas son consideradas progresivas, ¿para qué? Para poder darle flexibilidad al sistema impositivo o adoptar determinadas reformas fiscales, ¿ok? La teoría indica que algunos impuestos progresivos comunican flexibilidad al sistema, pero eso es relativo. En el caso de países como el nuestro, cuando hay crecimiento, se castiga la tendencia de que las personas de ingresos más altos tributen más, pero esos grupos trasladan el impuesto a los grupos de ingresos más bajos por medio de los precios. 6. Las exenciones de orden tributario, que pueden ser fijas o proporcionales a los cambios en los precios. Si van acorde con los precios, entonces habrá flexibilidad, ya que continuamente se aumenta la base tributaria. Pero si la base impositiva es fija, entonces habrá inflexibilidad. Ok, tenemos estos elementos y la parte del numeral 5 es otra causa y la estructura de las tasas de imposición progresiva. Si tenemos una estructura progresiva, que repito, podríamos checarlo en el impuesto de la renta de personas jurídicas, lógicamente el sistema es rígido porque a través del mecanismo del mercado, esa imposición progresiva va a tener un impacto a un contribuyente de hecho porque es producto del efecto de traslación. O sea, se dan las condiciones para que lo puedas trasladar. ¿Ok? Y luego si vas a dar exenciones fiscales que pueden ser fijas o proporcionales, dependiendo, normalmente las subvenciones o las exenciones generan un gasto tributario en el sentido de que las universidades o la educación no paga el impuesto del IVA, por ejemplo, o están exentas de impuestos. Constitucionalmente hay unas exenciones que ahí sí no hay para dónde, las tiene la... Pero hay otras exenciones como que las empresas de exportación de productos no tradicionales, mediante las leyes
reformadas 2989 y 6589, que le generan una serie de exenciones a los exportadores. También las iglesias están exentas de impuestos, ¿ok? Ese gasto tributario, es lo que deja de percibir el gobierno por estimular determinada actividad, indica que o son fijas, ¿ya? O son proporcionales. Si van en función al precio, tendríamos un esquema flexible, porque aumentaría la base tributaria, pero si la base impositiva es fija, entonces habrá inflexibilidad, que estamos tratando de tener en cuenta todos aquellos elementos que estudiamos y calculamos los economistas para fines de proponer reformas a sistemas fiscales, a sistemas tributarios, ¿ok? Bien, lo vamos a dejar acá por el tiempo, entraríamos ya al cálculo el día lunes para que practicando quede mejor comprendido este tema. Así que tengan feliz fin de semana, buen provecho y primero Dios nos vemos el lunes, colegas. Nos vemos. Feliz noche, Li. Gracias, feliz Feliz fin de semana. Feliz noche, colegas.